Bien, estamos de vuelta en edición nocturna. Al final del segmento anterior anticipaba que el licenciado Julio Curi tiene una opinión diferente de cómo poder modificar la situación política de manera que el presidente de la República se pueda presentar para un tercer mandato sin necesidad de requisito constitucional de reformar la Carta Magna. Mira, Miguel, yo nunca he abogado por la inconstitucionalidad del transitorio, del 20º transitorio, que era lo que se pretendía con esa acción directa que fue declarada inadmisible por nuestro Tribunal Constitucional. Y aunque hay países de la región que sí han expulsado de la Constitución normas de la propia Constitución, la nuestra no faculta de forma expresa a ese órgano de cierre para que haga lo propio, porque solamente puede conocer de la inconstitucionalidad de normas infraconstitucionales, es decir, leyes, decretos, reglamentos o actos de alcance general. Lo que yo he dicho es que ese 20º transitorio indudablemente le viola al presidente Medina su derecho de igualdad. El derecho de igualdad, como ha sido interpretado en todas partes del mundo, es que antecedentes iguales exigen, o análogos, porque no tienen que ser, no es una igualdad aritmética, deben comportar consecuencias idénticas. Puede haber diferenciación siempre y cuando sean razonables y proporcionales, es decir, cuando el medio utilizado se corresponda con el fin perseguido. ¿Qué es lo que se perseguía aquí? Ponerle límite al ejercicio del poder por parte del presidente de la República. Entonces le fijan 2 periodos consecutivos para que nunca más pueda optar por la primera magistratura de la nación. Ahora bien, resulta que cuando se modifica la Constitución en el 2015 para aprobar ese 20º transitorio, había un mandato en curso. De manera que si al presidente de la República se le contabilizó ese periodo, aunque fuese de aplicación inmediata a la Constitución, lo cierto es que se incluyó un mandato que ya había sido configurado al amparo de la Constitución del 2010 y que no estaba sujeto a repetición. Es decir, el presidente no tenía la facultad de intentar, o no tenía en ese momento, cuando fue electo en el 2012, la posibilidad de presentarse en el 2016. Entonces, repito, hay una irrazonabilidad, o mejor dicho, es discriminatorio porque no es razonable la prohibición únicamente al presidente Medina cuando había otros 2 expresidentes que también habían intentado la repostulación consecutiva. Uno sin suerte, Hipólito Mejía en el 2004, y otro con suerte, que fue Leonel Fernández en el 2008. Entonces, si aquellos 2, ¿verdad?, en base a constituciones distintas, también habían agotado su derecho a la repostulación consecutiva, la pregunta que se impone responder como brasa encendida es ¿cuál de los 3 a cuál de los 3 se le debió haber adjudicado la sanción? ¿A 1, a 2 o a los 3? Entonces, repito, para mí los 3 estaban colocados independientemente de las constituciones en virtud de las cuales ellos habían intentado la repostulación consecutiva, ante la misma situación de hecho. Habían agotado, siendo presidente de la República, su derecho a la repostulación consecutiva. Entonces, no era justo que la sanción se le impusiese a uno de los 3, sino lo razonable. Y si nos vamos al fin que movió al constituyente a aprobar ese transitorio, que era limitar el ejercicio del poder, es desproporcionado porque entonces se debió haber también contado aquellos otros 2 periodos que intentaron Leonel Fernández y Hipólito Mejía. Entonces, en mi opinión, hay una violación a su derecho a ser tratado igual frente a sus iguales, que son los iguales de Danilo Medina, como ya yo he dicho, Leonel Fernández y Hipólito Mejía. No fue así, y eso deja entonces al presidente Medina atrapado en únicamente 2 periodos, y sin embargo Leonel Fernández, que ya fue presidente en un cuatrenio 96-2000 y posteriormente en 2 consecutivos, puede intentar un 4º periodo. Convocación de un quinto. Convocación de un quinto si es que no modifica la Constitución. Es decir, pero supongamos que no lo haga, entonces Hipólito Mejía lo mismo, agotó uno, intentó sin suerte otro y pudiese aspirar a otros 2 más. En respuesta a ese argumento, el doctor Franklin Almeida escribió un artículo señalando que no tenía base constitucional porque la misma Constitución limita el ejercicio de la presidencia a los mayores de 30 años. Entonces él dice que no es discriminatorio que los que tienen menos de 30 años puedan ejercer la presidencia. Miguel, claro, ningún menor de edad, ninguno. Es decir, todos los menores de edad son tratados en esa regla igual. No hay desigualdad, no hay discriminación porque no se le permite a un menor de edad poder aspirar a la presidencia de la República, que es lo que sucede
con el transitorio, que se trató de forma desigual, sin razonabilidad ni proporcionalidad, a uno de 3 que estaban en la misma situación de hecho. Esa es mi opinión. Entonces, el derecho de igualdad, que es un derecho relacional, se tiene que hermanar con un otro derecho, porque el derecho a la igualdad en sí no tiene sentido si no afecta a otro derecho fundamental, que sería aquí el derecho a ser elegible, no elegido, elegible, porque él lo que puede hacer es optar por la presidencia de la República y el pueblo entonces, en base al sufragio mayoritario, determina si es él o es otro. Si el constituyente en el 2015 le hubiese cerrado las puertas a los 3, claro que el presidente Danilo Medina no hubiese podido invocar violación a su derecho de la igualdad. Esa es mi opinión. Yo sé que no es compartida por algunos, pero yo voy a repetir. Es una tesis muy interesante, incluso para aquellos que no son abogados constitucionalistas, ¿no? Merece estudiarse. Cuando me trata de refutar Franklin Almeida diciéndome que los menores de 30 años no pueden alegar violación a su derecho a la igualdad, ahí los iguales son todos los menores de 30 años, es decir, los ciudadanos entre 18 y 30. Pero si a uno se le hubiese, o a 2 o a 5, permitido, en una modificación constitucional, intentar aspirar a la presidencia, entonces todos los demás, entre 18 y 30, pudiesen alegar violación a su derecho de igualdad. Así es. Pero ¿ante cuál instancia entonces que toca? Bueno, claro, porque esgrimir ese argumento. Porque creo que en este programa vine y dije que no se trata de declarar inconstitucional el 20º transitorio, sino declarar la aplicación preferente, que es lo que se hace cuando el Tribunal Constitucional o las salas constitucionales de cualquier parte del mundo hacen el ejercicio de ponderación en caso de antinomias. No se desplace una norma, no se expulse una norma de la Constitución por el hecho de entrar en colisión con otra, sino se declara la aplicación preferente, digamos, de la libertad de información con respecto al derecho a la intimidad. ¿Y a qué órgano le corresponde dictar esa? Le correspondería, en virtud de la ley orgánica del Superior Electoral, al Tribunal Superior Electoral. No al Tribunal Constitucional. Digamos que el presidente se decida inscribir como candidato, no obstante ese 20º transitorio seguía ahí en la Constitución. ¿Ante qué órgano se va a impugnar su precandidatura? Ante el Tribunal Superior Electoral. No al Constitucional. No, llegaría al Constitucional por efecto de un recurso de revisión constitucional que se intentase contra la sentencia que dicte el Tribunal Superior Electoral. Y en el caso de que los plazos que establece la ley de partidos políticos y la ley electoral, esa revisión, no, en el caso hipotético de que todo eso se produzca, no se decida, entonces quedarían en suspenso todas esas cosas, ¿no? Y en una situación de un vacío institucional. Aprovechando que Nassef, que es un especialista en derecho constitucional, está aquí, ahora hay una curiosidad que aletea y es, digamos que el Congreso, para legitimar el derecho del presidente a ser candidato en el 20, haga tabla rasa con el 20º transitorio. ¿Bastaría una modificación de esa naturaleza para que entonces, en virtud del artículo 124, él pueda aspirar? Yo no estoy seguro de que eso sea así, porque el transitorio es una redundancia. Es decir, se puso, digamos, para aclarar las cosas. Enfatizar la discriminación, diría yo. No tanto enfatizar la discriminación, sino asegurarse cuál iba a ser la interpretación del artículo 124 como lo estaba votando en ese momento. Lo que yo pienso es que las constituciones, yo soy de la escuela de que no hay límite a la reforma constitucional y no hay posibilidad de que haya partes de la Constitución que sean inconstitucionales. Entonces, basado en eso, yo creo que sí es posible, aunque en el argumento lógico que Julio construye es muy elegante, no puedo negarlo, pero yo creo que la Constitución sí puede tener ese tipo de contradicciones internas, ¿verdad? Entonces, dado que yo pienso eso, yo pienso que el transitorio se sostiene. Lo que pasa también es que por esas mismas razones yo pienso que la reforma constitucional no tiene límites, porque esa es la próxima etapa de la discusión como viene, de que si esta modificación a la Constitución puede ser inconstitucional. Ya se intentó con una acción de inconstitucionalidad, aunque tuvieron, digamos, la prudencia de pedirla contra la ley de convocatoria de la Asamblea, el Tribunal Constitucional la rechazó,
Pero la próxima etapa de esta discusión, si se decidiera el presidente Medina a intentar una reforma de la Constitución para lograr su candidatura, sería si es posible la inconstitucionalidad de la reforma constitucional que le permita la repostulación. Entonces, es un juego de palabras. No, los abogados tenemos esa mala costumbre de que nos gusta meternos en los recovecos. Y entonces en ese caso yo tendría que decir que si logra reunir los votos en la Asamblea Revisora, entonces esa reforma sería válida. Bien, tenemos que hacer una última pausa y regresamos con nuestros invitados de esta noche para la parte final ya del tema de esta noche, analizando el discurso presidencial del día de hoy.